Muchos dicen que Dios les habla y les habla para decirle cómo amaneciste, qué comiste el día de hoy, qué vas a ir a hacer. Pareciera ser que Dios está interesado en estos pequeños detalles. Y hablan con Dios como que si hablaran con cualquier persona. Pero cuando vamos a la Biblia nos damos cuenta que ese no es el Dios del que habla las Escrituras. ¿Con qué propósito nos habla Dios? Esto es algo muy importante para que nosotros podamos preguntarnos, porque Dios todavía sigue hablando el día de hoy. Pero le voy a mostrar cómo es que Dios sigue hablando el día de hoy, porque nos han mostrado las nuevas aparentemente revelaciones que Dios nos habla de una manera tan locas que la gente se lo ha creído y en vez de que la iglesia tenga un orden, tiene un desorden dentro de ella. En la Escritura Dios habla de diferentes maneras a los hombres para comunicarles cuál es su voluntad. Si nosotros nos vamos al pasado, leímos lo que decía el libro de Hebreos, que dice que Dios habla a través de Jesucristo el día de hoy. Pero si nosotros nos vamos al pasado, porque ahí dice la Escritura, Dios habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras. Muchos quieren agarrar esa Escritura y decir que de la misma manera pasa el día de hoy. Pero debemos de tener cuidado cuando se hacen ciertas aseveraciones como tal. Porque en el pasado habían razones por las cuales Dios se había comunicado de tal manera con los seres humanos. Recuérdese que en el libro de Génesis y todo el Antiguo Testamento realmente no había una escritura. No había un libro como el que usted y yo tenemos el día de hoy. No teníamos todos estos libros, no tenían toda la revelación completa los hombres. El hombre tenía, ¿cómo podría decirle? No tenía los recursos, no tenía las cosas necesarias para poder Dios comunicarse con él de la manera que él quería. Por lo tanto, Dios entonces se comunicó de ciertas maneras especiales en el Antiguo Testamento. Dios habló con Noé. Nosotros sabemos que Dios habló con Noé porque la Escritura nos lo dice. Y le dice que construyera una arca porque venía el juicio sobre la tierra. Dios iba a establecer juicio sobre la tierra. Dios dice en la Escritura que también habla a Abraham. Y a Abraham le habla de manera personal. En el libro de Génesis, capítulo 18, versículo 1, quiero que por favor se las vayas poniendo para que así vayamos avanzando rápido. En el libro de Génesis voy a mostrarle los momentos en los que Dios habla con el ser humano. No aparece con una escritura, sino que habla con ellos de frente. Después le apareció Jehová en el encinar de Mamre, estando él sentado a la puerta de su tienda en el calor del día. Dios se le apareció a Abraham y Dios habla con Abraham. Lo invito a que siga leyendo esa escritura en su casa para que vea todo lo que Dios le comunicó a Abraham. Pero Dios también habló con Moisés. Y dice la Biblia que con Moisés habló cara a cara, de una manera tan especial. Dice el libro de Éxodo capítulo 33, versículo 11. 33, 11, también dice la escritura. Y hablaba Jehová a Moisés, ¿cómo dice? Cara a cara. Amén. No iba con un libro, iba cara a cara, como habla cualquiera a su compañero, dice. ¿Pero qué le hablaba a Dios? ¿Cualquier cosa? No, Dios le hacía conocer su voluntad para que la diera él a su pueblo. Y él volvía al campamento. Pero el joven Josué, hijo de Nun, su servidor, nunca se apartaba de en medio del tabernáculo. Démonos cuenta entonces que Dios hablaba con estos hombres, pero también lo hacía de otras maneras. La Biblia dice que a Jacob Dios le habla por sueños. Óigalo bien. Estamos hablando del pasado. Quiero que por favor tome en cuenta esto. Estamos hablando del Antiguo Testamento. Dios habla a Jacob en sueños. Jacob iba huyendo de su hermano. Había engañado a su padre, había engañado a su hermano y su hermano quería matarlo. Pero Dios lo había escogido para él llevar la herencia y la primogenitura que Esaú había desechado. En esa angustia en el desierto, sin saber hacia dónde iba, pensando que Dios lo había abandonado, Dios habla a su corazón. Y dice en el libro de Génesis capítulo 28, versículo 10.
Bendito el nombre de Dios. Salió pues Jacob de Beerseba y fue a Harán. Dice el 11, sigue. Y llegó a un cierto lugar y durmió allí, porque ya el sol se había puesto, y tomó de las piedras de aquel paraje y puso a su cabecera. Y se acostó en aquel lugar. Y soñó. Y he aquí una escalera que estaba apoyada en tierra, y su extremo tocaba en el cielo. Y he aquí ángeles de Dios que subían y descendían por ella. Amén. Sigamos leyendo. Y he aquí Jehová estaba en lo alto de ella, el cual dijo: yo soy Jehová, el Dios de Abraham tu padre y el Dios de Isaac. La tierra en que estás acostado te la daré a ti y a tu descendencia. Oiga lo que dice la palabra del Señor. Será tu descendencia como el polvo de la tierra, y te extenderás al occidente, al oriente, al norte y al sur, y todas las familias de la tierra serán benditas en ti y en tu simiente, dice. He aquí yo estoy contigo. Mire todo lo que representa ese sueño para darle ánimo y motivación a este siervo. Y te guardaré por donde quiera que fueres, y volveré a traerte a esta tierra, porque no te dejaré hasta que haya hecho lo que te he dicho. ¿Qué sigue diciendo? Y despertó Jacob de su sueño y dijo: ciertamente Jehová está en este lugar, y yo no lo sabía. Pregunto, ¿cómo le estaba hablando Dios a Jacob en ese momento? A través de sueños. Pero el sueño no era cualquier sueño como los sueños de nosotros el día de hoy. Era un sueño que apuntaba a la obra redentora de nuestro Dios. Lo que Dios iba a hacer con Israel, porque recuérdese que de Israel iba a venir el Mesías. O sea, no es cualquier sueño, sino que es un sueño que le apunta a la obra redentora de nuestro Dios. Sigamos leyendo. Y tuvo miedo y dijo: cuán terrible es este lugar. No es otra cosa que casa de Dios y puerta del cielo, dice él. Sigamos leyendo. Y se levantó Jacob de mañana y tomó la piedra que había puesto de cabecera y la alzó por señal y derramó aceite encima de ella. Siga. Y llamó el nombre de aquel lugar Betel, aunque Luz era el nombre de la ciudad primero. Si se da cuenta, entonces Dios ahí está hablándole a Jacob a través de sueños. ¿Por qué no a través de otra cosa? Porque a él le plació hacerlo de esa manera. Dios habló también por visiones. Cuando nosotros vamos a las escrituras del libro de Isaías, no vamos a ir, pero en el capítulo 6 dice la Biblia que Dios se le manifiesta de una manera tan especial a Isaías, hermano, que Isaías vio la gloria de Dios en una visión. Vio la santidad, vio lo perfecto, vio lo puro que es nuestro Dios, para mostrarle que el mensaje que él iba a llevar a todo Israel era necesario que lo hiciese, porque la nación se había apartado de sus caminos. Estos son ejemplos de cómo el Señor hablaba en el pasado. Usaba a sus profetas, usaba a sus sacerdotes para poder traer enseñanza e instrucción al pueblo, para hacer comunicar su voluntad. Pero todo siempre tenía que ver con el plan redentor de nuestro Dios. Ahora, las circunstancias y otras formas de hablar de Dios en el Antiguo Testamento, todos los seres humanos fueron hechos con una conciencia, o sea, con mente y corazón. Y es a través también de nuestras conciencias que Dios nos puede hablar a nosotros para hacernos conocer que Él existe y que nosotros debemos de adorarlo. En el libro de Romanos capítulo 1, versículo 19 al 20, dice la escritura: todos tenemos una conciencia. Dios se comunica de una manera muy especial con el hombre, y el hombre no tiene excusa, o sea, el ser humano no tiene excusa. Dice en el libro de Romanos 1, 19 al 20, porque lo que de Dios se conoce le es manifiesto. Ahí se lo está diciendo al ser humano. Pues Dios se lo manifestó, dice. O sea, nosotros no podemos negar a Dios. Sigue diciendo en el versículo 20. Pues porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad,
se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que, ¿qué dice? No tienen excusa. Fíjese las diferentes maneras de hablar de nuestro Dios. También en el libro de Romanos capítulo 2, versículo 14 al 15, vea lo que dice el Señor allí. Porque cuando los gentiles, y le voy a hacer un paréntesis ahí, cuando habla de los gentiles, habla de los que no son judíos, ¿ok? O sea, los que no conocen la palabra del Señor, los que no conocían la ley. Pero dice Pablo, tampoco ellos tienen excusa, dice, porque mire lo que dice. Porque cuando los gentiles que no tienen ley, hacen por naturaleza lo que es de la ley, aunque no tengan ley, son ley para sí mismos, porque hay una conciencia que todo el tiempo nos está a nosotros advirtiendo. Y mire lo que dice el versículo 15. Mostrando la obra de la ley escrita, ¿dónde? En sus corazones. Ahí está hablando de los gentiles, de los que aparentemente no tienen ley. Sin embargo, como tienen conciencias, dice que cuando Dios nos creó de tal manera, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio su conciencia y acusándoles o defendiéndoles sus razonamientos, dice la palabra del Señor. La misma creación es una manera de hablar Dios a los seres humanos. Cuando nosotros nos ponemos a pensar, hermano, en cómo es que fue creado todo lo que nosotros vemos, no podemos dejar de pensar de que tuvo que haber una mano maestra para que todo se maneje a la perfección con que se maneja. Las galaxias, los astros, todo. No crea que se dio por casualidad. Aunque la ciencia, aunque los científicos el día de hoy traten de negar la existencia de Dios, es una locura pensar que en este mundo en el que vivimos, hermano, fue creado de la nada y que no hay detrás de ella un creador. Alabado sea el nombre del Señor. Pero también Dios tiene formas peculiares para hablar. A mí me llama la atención porque recuérdense que para Dios no hay nada imposible. Todo es posible para Dios. Dios usó a los animales también para traer mensaje. ¿Sabía usted eso? Amén. Y siempre con el propósito de traer salvación a los hombres. Dios habla de la manera que a Él le place en el pasado. Porque allá en el libro de Números, hermanos, y aunque parece gracioso e increíble, Dios nos habla allí acerca de un hombre que estaba entercado para querer maldecir al pueblo del Señor. Le habían ofrecido plata y le dijeron, ve y nos maldices al pueblo de Israel. Y que agarra camino él con su asnita. Vamos a leerlo para que usted se dé cuenta. Agarra su asnita y empieza y va camino a maldecir al pueblo de Dios. Y en el capítulo 22 del libro de Números, versículo 21 al 33, aleluya, gloria a Dios, dice, así Balaam se levantó por la mañana y enalbardó su asna y fue con los príncipes de Moab. Y la ira de Dios se encendió porque él iba. Y el ángel de Jehová se puso en el camino por adversario suyo. Iba pues él montado sobre su asna y con él 2 criados suyos. Y el asna vio el ángel de Jehová. Diga conmigo, y el asna vio el ángel de Jehová, que estaba en el camino con su espada, desnuda en su mano. Y se apartó el asna del camino e iba por el campo. Entonces azotó Balaam el asna para hacerle volver al camino. Sigue diciendo el 24. Pero el ángel de Jehová se puso en una senda de viñas que tenía pared a un lado y pared al otro. Y viendo el asna al ángel de Jehová, se pegó a la pared y apretó contra la pared el pie de Balaam. Y él volvió a azotarla. Mire lo que pasa. Y el ángel de Jehová pasó más allá y se puso en una angostura donde no había camino para apartarse ni a derecha ni a izquierda. Tremendo nuestro Dios, ¿verdad? Cuando Dios quiere comunicar un mensaje, lo va a traer, hermanos.
Y viendo el asna, el ángel de Jehová se echó debajo de Balaam. Y Balaam se enojó y azotó el asna con un palo. Sigamos. Entonces, ¿qué dice? A ver, por favor, lea eso conmigo. ¿Qué dice? Entonces Jehová abrió la boca del asna. ¿Cuánto le creen aquí a eso? Sí, porque para Dios no hay nada imposible. Cuando yo miro que el asna puede hablar, yo me imagino cómo era la creación al principio, hermanos. Yo no puedo hacer hablar un asna, pero nuestro Dios sí. Entonces Jehová abrió la boca del asna, la cual dijo a Balaam: ¿qué te he hecho? ¿Que me has azotado estas 3 veces? Yo caigo, ya le dije la vez pasada, yo caigo desmayado ahí, hermano. Si me habla el asna, yo no me levanto de ahí. Una locura eso. Pero el hombre estaba tan terco, tan necio, tan bravo, que no se dio ni cuenta ni de eso, creo yo. Y Balaam respondió, a ver, ¿en qué quedamos? ¿En que sí o en que no? Entonces Jehová abrió la boca del asna, la cual dijo a Balaam: ¿qué te he hecho que me has azotado hasta 3 veces? Dice el siguiente versículo. Y Balaam respondió al asna: porque te has burlado de mí. Ojalá tuviera espada en mi mano, que ahora te mataría, le dice. Ay, Señor, la que le hacemos pasar al Señor nosotros. A veces los animalitos, hermanos, son más obedientes que nosotros. Sigue diciendo. Y el asna dijo a Balaam: ¿no soy yo tu asna? Ay, es que yo miro esta historia y me lleno de emoción. ¿No soy yo tu asna? Sobre mí has cabalgado desde que tú me tienes hasta este día. He acostumbrado a hacerlo así contigo. Y él respondió: no. Sigamos. Esa tocaba. Entonces Jehová abrió los ojos de Balaam y vio al ángel de Jehová que estaba en el camino y tenía su espada desnuda en su mano. Y Balaam hizo reverencia y se inclinó sobre su rostro. Mire, fíjese lo que pasa allí. 32. Y el ángel de Jehová le dijo. Y el ángel de Jehová en el Antiguo Testamento, usted sabe que es Jesús. Amén. Pero ese es otro mensaje, ¿verdad? ¿Por qué has azotado tu asna estas 3 veces? Ahora no se lo dice el asna, ahora se lo dice el Señor. He aquí yo he salido para resistirte, porque tu camino, ¿qué le dice? Es perverso delante de mí. ¿Qué estaba haciendo Dios? Estaba tratando de frenarlo. Estaba tratando de decirle: estás haciendo lo incorrecto, vas por camino que no debes de ir. O sea que el que haya hablado no es solamente para que usted se ría, para que... no, hermano. Es porque había un propósito. Dice el 33. El asna me ha visto y se ha apartado luego de delante de mí estas 3 veces. Y si de mí no se hubiera apartado, yo también ahora te mataría a ti y a ella dejaría viva. ¿Cómo habló el Señor allí, hermano? ¿De qué manera? Dice, ha hablado de muchas maneras el Señor. De muchas formas, dice. Amén. Ahí le estoy mostrando una. Hubo otra en la que un pez, pero él no habló. No vaya a pensar que el pez habló. El pez no habló, pero sí recibió la orden del Señor. Y cuando se levanta la tormenta, allá cuando envían a Jonás a predicar a Nínive, y Jonás se va para otro lado, Dios le habla a Jonás. Pero se recuerda de la manera en que Dios le habla a Jonás. ¿Cómo le habla a Jonás? Jonás, vas por mal camino. No le dice eso. Jonás, por favor, regrésate. No saca una asna. No saca a un sacerdote, a un profeta. No. ¿Cómo le habla? A través de los vientos, a través de la mar, hermanos, que se levanta, y a través de un pez que va directamente hacia él.
Ya imagino cuando Dios le dio la orden. Le dio las coordenadas el Señor y le dijo: en tal lugar, en ese exactamente espacio, a esta hora y en estos minutos y estos segundos, va a caer Jonás. Y tú vas y te lo vas a tragar. Pregunto, ¿estaba hablando Dios, sí o no? Sí, estaba hablándole. ¿Qué era lo que le estaba diciendo? Vas por mal camino y yo estoy viendo por dónde vas. Dice la Biblia que él clamó dentro del pez. Si me sacas, Señor, entonces yo voy a predicar, le dijo. ¿Lo sacó o no lo sacó? ¿Sabe que hay mucha gente que dice que esa es fantasía? ¿No la cree? ¿Cuántos de aquí lo creen? Yo lo creo. Y le voy a decir por qué lo creo. Porque la Biblia lo dice. 1. Y número 2, porque Jesucristo habló de esa historia. Y Jesucristo no miente. Él usó al profeta Jonás. Él usó al pez. Lo dijo. Jesucristo no puede mentir. Él no dijo que era un cuento. Él no dijo que simplemente era una alegoría. Él dijo que había sido algo real. Dios hablando al corazón de las personas. Ahora, yo podría pasarme toda la tarde hablándole acerca de cómo Dios ha hablado, pero no es mi propósito. ¿Habló Dios a través de sequías en el pasado? Hubieron muchas sequías y las han habido a través de la historia del ser humano. ¿Ha hablado a través de guerras en el pasado, sí o no? Sí lo ha hecho el Señor. ¿Ha hablado acerca de terremotos, de temblores? A través de lluvias torrenciales, a través de pestes, a través de enfermedades. Lo ha hecho el Señor. El Señor habla de mil maneras. El día de ayer pasó algo allá en Medio Oriente. Y algunos estaban con miedo. Hermano, ¿qué va a pasar ahora? Me dijo. Estaba así como, ¿será que nos vamos a morir? ¿Será que nos van a tirar una bomba? Porque Trump tiró estas, ¿cómo se llaman esas cosas? A mí esas se me olvidan. Que penetraron hasta lo más profundo de la tierra ahí de Medio Oriente, de Irán. Y les destruyó todo su armamento ese, amén, con el cual quieren destruir toda la tierra, ¿verdad? Me dicen, ¿será que ya va a venir el Señor? Dios todo el tiempo está hablando. ¿Cuál es la actitud que nosotros tomamos cuando vemos todas las cosas que pasan? Mire que Faraón no quiso entender, aunque le metieron en su cama un montón de ranas. Tuvo que dormir con ranas y el hombre no se arrepentía. A veces yo no sé cómo nos tiene que hablar el Señor para que nosotros podamos oír su voz y podamos nosotros arrepentirnos. Pero el patrón es el mismo. Dios habla para que el hombre pueda arrepentirse, para que el hombre pueda ser salvo de la condenación que pesa sobre él. Si yo le resumiera entonces, las formas de hablar del Señor del Antiguo Testamento serían de esta manera: a través de la naturaleza, o lo que podría denominarse una revelación de su supremo deidad y poder. O sea, una persona puede mirar la naturaleza y comprobar la deidad y el poder de nuestro Dios. De esa manera ha hablado Dios. A través de la conciencia, aleluya, o lo que podría denominarse un testigo interno en nosotros. Número 3, a través de la ley, o lo que podría denominarse una revelación de justicia suprema. Lo ha hablado el Señor. O a través de la religión, o lo que podría denominarse una revelación de cómo adorar y ser aceptados delante de Dios. Porque hoy hay aparentemente muchas maneras de adorar a Dios. No, solamente hay una, la que establece Dios. La samaritana adoraba a Dios de cierta manera y le dijo, ustedes no lo están haciendo correctamente, le dijo. No le dijo, sí, está bien, tú adoras de esta manera. ¿A qué os adoran de esta manera? No, hermanos. Cuando se conoce a Dios, Dios nos muestra el camino que nosotros debemos de seguir. Resumiendo las formas entonces de hablar del Antiguo Testamento, Dios habla a través de los profetas y sacerdotes para hacer saber
aleluya, lo que podría denominarse la revelación de nuestro Dios en el pasado. Cada revelación ha sido muy importante para el ser humano, aleluya, por el entendimiento del hombre, o para el entendimiento del hombre acerca de Dios. Pero a pesar de todas las revelaciones, aún falta una vital en el Antiguo Testamento. Amén. Porque solo se oía hablar de Dios así, un Dios que estaba lejos, un Dios que era de cierta manera, un Dios que aparentemente demandaba y exigía un montón de cosas. Hacía falta algo. Mire, cuando nosotros decimos que conocemos a alguien, a veces solamente porque nos lo dijeron, a veces solamente porque oímos. Pero ¿cuándo es que usted realmente llega a conocer a una persona? ¿Cuándo es que usted llega a conocer a una persona? Cuando usted tiene un encuentro con esa persona. Y esa persona puede hablarle a usted y usted le puede hablar a ella. ¿Cómo podíamos acercarnos a Dios si Dios estaba tan lejos? ¿Cómo podía Dios hacerse personal a nosotros? No podíamos nosotros tener esa capacidad. Y el hombre estaba como con un velo en sí. Entonces, el plan perfecto de nuestro Dios se hizo realidad. Y Jesucristo vino a la tierra para que usted y yo lo pudiéramos conocer. Amén. Alguien puede ser religioso y no tener a Jesús en su corazón y no haber tenido un encuentro personal con Cristo. Porque el que tiene un encuentro personal con Cristo en la Biblia nunca fue el mismo. Si yo verdaderamente tengo un encuentro personal con Cristo, Él me cambia todo, hermano. Porque Él tiene el poder para meterse dentro de mí y darme el poder, la fuerza, la sabiduría y todo lo necesario para vivir una vida agradable a mi Dios. Alabado sea su santo nombre. Entonces, cuando viene Cristo, y ese es mi cuarto punto, Cristo es la suprema revelación de Dios al ser humano. Cristo es la suprema revelación de Dios al ser humano. ¿Sí se da cuenta? Por eso le recuerdo lo que dice el libro de Hebreos. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo y a los padres por los profetas, dice, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo. Y cuando se refiere al Hijo, ¿de quién está hablando? De nuestro Señor Jesucristo. Dios tuvo que revelarse de la manera más suprema posible. Tuvo que venir a la tierra y mostrarle al ser humano, revelándose exactamente quién es Él y cómo es Él. Todos nosotros que hemos llegado a tener un encuentro personal con Cristo queremos parecernos a Jesús. Usted ve vivir a ese hombre y lo ve vivir de una manera perfecta. Nunca pecó. Sabía lo que debía de hacer. Sabía lo que debía de decir. Sabía hacia dónde iba. Nada alrededor de él le causaba miedo. Le hacían preguntas y no estaba adivinando o usando palabras de otras personas, porque él es Dios hecho carne. Por eso cuando él habla, no habla como nosotros. Oísteis que fue dicho, dice él, ¿verdad? Mas yo os digo, dice él. En pocas palabras, él tiene la verdad absoluta. Bendito sea su santo nombre. Según el capítulo 1, del 1 al 4 del libro de Hebreos, Jesucristo es el vocero supremo por sobre todos y en todo. Porque dice, hoy nos habla a través de su Hijo, dice. Dios mismo. ¿Quiere oír la voz de Dios? ¿Quiere saber lo que Dios está diciendo el día de hoy?
fue lo que Cristo estableció. Él vino y estableció y reveló todo lo de Dios. No hay nadie que pueda superar a Jesús. Si alguien dice yo tengo una revelación por sobre Jesús, no es revelación de Dios. Porque el día de hoy Dios habla a través de su Hijo. Él es el vocero supremo de Dios. Número 3. Jesucristo, según lo que leemos ahí, y usted lo va a leer en su casa también, Jesucristo es el heredero constituido de todo. Él es dueño de la tierra, del cielo, de las galaxias, de lo que usted quiera. Es más, se la voy a poner un poquito más allá. Él es dueño de su propia vida y de mi propia vida. Él es heredero de todo. Por lo tanto, Él tiene la capacidad y la autoridad para hacerlo. ¡Aleluya! Eso lo dice Hebreos del 1 al 4. Pero Jesucristo no solamente es heredero. Jesucristo es el creador y hacedor de los mundos visibles e invisibles. Eso es lo que dice Hebreos. Oiga, qué tremendo es esto. Por eso le digo, ¿quién puede superar a Jesús? ¿Cómo habla Dios? ¿Cómo habló y cómo habla el día de hoy? Tenemos que marcar esa diferencia, si no nos van a ver la cara, si no nos van a mentir, nos van a decir una palabra que nos gusta. El día de hoy, la prosperidad, dinero, tierras y carros y esto y el otro, ¿verdad que sí? Al final de cuentas, todo eso se va a quedar. Jesucristo nunca anduvo afanado por nada de esto. Y nosotros tenemos que seguir sus pisadas. Porque si no, nos vamos a dar una gran decepción en esta vida. Bendito sea el nombre de nuestro Dios. Es el creador y hacedor de los mundos visibles e invisibles. ¿Qué otra cosa? Jesucristo es la propia gloria de Dios mismo. Es la imagen que expresa a Dios. Así lo dice la Escritura. A Él tenemos que seguir. Jesucristo es también quien sustenta el universo. Oiga, qué tremendo es esto. Jesucristo es el redentor de la humanidad. Jesucristo es el mediador supremo y no hay otro. ¿Quiere hablar con Dios? Necesita a Jesucristo. ¿Quiere vivir esta vida para el Señor? Necesita a Jesucristo. ¿Quiere conocer la verdad? Necesita a Jesucristo. ¿Quiere saber cómo es Dios? Vea a Cristo. Él es único. Yo me gozo cuando leo los evangelios. Y es que me llama la atención cómo se acercaban para atraparlo, para tentarle, para ridiculizarlo, y no podían hacerlo. ¿Por qué? Porque no pueden hacerlo con Dios. Gloria sea el nombre de nuestro Dios. Nadie puede decir que tiene una revelación de Dios fuera de las Escrituras. Un sueño o visión o supuesta revelación no puede contradecir las Escrituras. Cuando alguien le venga de esa manera y contradiga lo que la Biblia dice, mándelo a volar, porque no es de Dios. Simplemente le quiere engañar, simplemente quiere sacar ventaja de usted. Tiene que hablarle con las Escrituras. Por eso el apóstol Juan dice que debemos de probar si los espíritus son de Dios o si no son de Dios. Alabado el nombre del Señor. Y quiero terminar con este punto. Aleluya. Entonces, ¿cómo habla Dios al ser humano el día de hoy? Bueno, el pastor sí ya lo dijo. Por el Hijo, ¿verdad que sí? Pero el Hijo ya no está ahorita. Está ya a la diestra de Dios Padre, ¿verdad? Entonces, ¿cómo habla Dios el día de hoy? Por el Espíritu Santo, dice. Usted sí sabe, ¿verdad? Tan tremendos ustedes. Entonces, lo que Pablo escribe, lo que Juan escribe, lo que Pedro escribe, lo que Santiago escribe, es palabra de Jesucristo. Y nos la dejó a nosotros. Esta es palabra de Jesús.
Es más, el que conoce las Escrituras sabe que todo el Antiguo Testamento habla acerca de la persona de Jesús. Si saca a Jesús de la Biblia, no tiene sentido, porque Él es el todo del hombre. Las Escrituras. Yo le leía al principio. Ponme segunda de Pedro 1:16. Gloria a Dios. Porque no os hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo siguiendo fábulas artificiosas. En pocas palabras, lo que está predicando Pedro, lo que enseña Pedro, dice, eso no es algún cuento que nos dijeron. Esa no es una fantasía que nos inventamos o que se inventó Jesucristo, dice. Dice, sino como habiendo visto con nuestros propios ojos su majestad. Muchos piensan que ese fue el momento cuando el Señor Jesucristo allá en el monte se transfiguró y ellos vieron la gloria de Dios. Sigamos leyendo. Sigue diciendo el 17. Porque cuando Él recibió de Dios Padre honra y gloria, le fue enviada desde la magnífica gloria una voz que decía, este es mi Hijo amado en el cual tengo complacencia. Eso lo está diciendo Dios. Sigue diciendo. A ver, dale. 18. Y nosotros oímos esta voz enviada del cielo, cuando estábamos con Él en el monte santo. Aleluya. 19. Tenemos también la palabra profética, más segura. Ahora, voy a hacer un paréntesis. Cuando habla de palabra profética, no se está refiriendo a la palabra profética que se dice el día de hoy en las iglesias de hombres que dicen que el Señor habla por ellos, fuera de la Biblia. No se está refiriendo. Cuando habla de palabra profética, se está refiriendo a la Biblia. Muchos agarran esa palabra, pues, yo traigo una palabra profética. Cuidadito, hermano. No que nosotros no creamos en una profecía, pero toda profecía tiene que estar, amén, respaldada por la palabra del Señor. También tenemos la palabra profética más segura, la cual hacéis bien en estar atentos como una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Sigue diciendo, entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada. Siga. Porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. También en 2 de Timoteo 3:16 dice, por algo se lo estoy leyendo, porque es necesario que la iglesia vuelva a la palabra del Señor. Toda la Escritura, léalo conmigo por favor, ¿qué dice? Toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. ¿Con qué propósito? Lo dice en el versículo 17. Siga. A fin, no cualquier hombre, que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. ¿Cómo habla Dios al ser humano el día de hoy? A través de las Escrituras. Número 2, a través de la predicación del Evangelio, que es la comisión que Jesús les dio a sus discípulos y a toda la iglesia. Id por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura. Esa es la voz de Dios. La gente piensa que es uno. Yo no puedo salvar a nadie. Yo no le puedo perdonar los pecados a nadie, pero sí puedo predicar de aquel que me ha enviado a hacerlo. Entonces, la predicación del Evangelio es una manera en la cual Dios está hablando a todos los seres humanos. Dice, el que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Esa es la voz de Dios. ¿Cómo habla Dios al ser humano el día de hoy? A través de los ministerios que Jesús mismo constituyó para perfeccionar a su iglesia. Porque fíjese que como pastor,
yo me he topado con gente que uno trata de decirle, mira, la Biblia dice eso. No, eso no es así, me dice. No, yo creo de esta manera, dice. O sea, en pocas palabras, usted entonces es conocedor de todas las cosas. A veces usted puede conocer de una área, bastante, puede tener un conocimiento bárbaro, pero no significa que usted conoce todo. Y dice la Biblia, hermano, que por eso es que el Señor constituyó, y se lo voy a leer para que vea que no me lo estoy inventando, en el libro de Efesios capítulo 4. Efesios 4 del 11 al 14. Ya estoy terminando. Ahí está hablando Jesús. Y Jesús establece ministerios. Y esos ministerios son, a ver, ¿cuál es la palabra que estoy buscando? Esos ministerios, el Señor les ha dado la capacidad para poder tener aquello necesario para ser de bendición a su iglesia. Y dice la Biblia, y Él mismo, o sea, hablando de Jesús, constituyó a unos apóstoles. Ya los tenemos. Ya sabemos quiénes son, según la palabra del Señor. A otros profetas. El último profeta, dice la palabra del Señor, hasta Juan. A otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Ahora, mire el propósito por el cual Él los constituyó. A fin de perfeccionar a los santos, o sea, a la iglesia. ¿Para qué dice? Para la obra del ministerio, o sea, del servicio. Para la edificación del cuerpo de Cristo. Siga leyendo, porque se da cuenta exactamente cómo es que Dios habla. Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. ¿Cuál debe de ser mi propósito como pastor en su vida como iglesia? Hermanos, que llegue a ser, Dios mío, ¿quiere que comience otra vez el mensaje? Que lleguemos a ser a la estatura de Cristo. No solamente a la estatura de Cristo, sino que también para que no seamos engañados según los siguientes versículos. Siga en el 14, por favor. Para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Amén. ¿Cómo nos habla el Señor ahora? Por medio de su Santo Espíritu. Dice que Él lo pondría dentro de nosotros. Dice la Biblia que Él nos guiaría a toda verdad, que Él nos redarguiría, que Él nos recordaría las cosas que Él había enseñado y las cosas que iban a pasar. Dios nos está hablando a través del Espíritu Santo que ha puesto dentro de nuestros corazones, pero que todo el tiempo tienen que estar conforme a la palabra de nuestro Dios. Y por último, a través de las cosas que suceden a nuestro alrededor. Dios permite que nosotros veamos tantas cosas: enfermos, miseria, muertes. Dios todo el tiempo nos está hablando a nosotros. ¿Estás preparado? Si Dios viniera por ti, ¿estás preparado? ¿O estás demasiado ocupado? ¿Estás demasiado afanado como aquel hombre que dijo: tengo los graneros llenos, pero los voy a tirar y voy a hacer otros graneros de nuevo y voy a ganar mucho, y luego le voy a decir a mi alma: alma, muchos bienes tienes, ahora descansa y gózate? Y dice la Biblia, hermanos, que ese día, esa noche llegaron a pedirle cuentas. Todas las cosas que pasan a nuestro alrededor son avisos de nuestro Dios. Es Dios hablando a nuestro corazón. Y nosotros podemos estar muy ocupados. O podemos tener nuestro sentido de religión muy personal. Tenemos que tener mucho cuidado. Porque si Dios habla, te va a hablar a tu corazón. Para que veas cómo está tu condición. Para que veas si estás preparado. Para que sepas que su voz, a donde quiera que vayas, siempre te va a hablar y te va a llamar al arrepentimiento.
Esa es verdaderamente la manera en la que Dios habla el día de hoy. Y Dios nos está llamando a eso. Amén, hermanos. Denle un aplauso a nuestro Dios. Incline su rostro ahí donde está. Incline su rostro.